reflexiones de los temas que estamos abordando. Habíamos hablado con don Rafael González, ahí está en pantalla, ahora sí que está presentado oficialmente, don Rafa González, ahí le voy a poner su GC. Nosotros, como todos sabemos, abogado magíster en Derecho Privado, político porteño, Partido Republicano, Instagram, R. González Camus, para que lo identifiquen y puedan conversar, intercambiar alguna opinión, algún punto de vista de esta política que viene renovado, viene parejita desde el año pasado. ¿A esta altura es lo mismo que tuvimos el año pasado? ¿Cómo lo ves, Rafa? Bueno, primero que todo, saludarlos, muy buenas tardes, agradecer este nuevo ciclo de entrevistas que vamos a comenzar ahora a contar de marzo, esperamos que se pueda mantener durante todo el año, y efectivamente se tiene una lógica parecida a la del año pasado. Estamos en estadios o momentos muy distintos, porque todavía en este minuto se están configurando conversaciones a nivel político, a nivel electoral para las próximas elecciones que se van a desarrollar a fines de año, específicamente en el mes de noviembre, que son las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y en ese sentido, durante el mes de febrero, que es generalmente un mes muerto porque están todos de vacaciones, se han desarrollado igual intensas y notables conversaciones de diversos ámbitos. De hecho, tú lo anunciabas hace poco rato, la presidenta Bachelet todavía mantiene una duda o una ascuas, nos tienen ascuas a todo el país diciendo si va a ser o no candidata. Lo mismo acontece con la candidata ministra del Interior, la señora Toá, y eso por lo menos del punto de vista del oficialismo y del punto de vista nuestro de la oposición. Claramente existen diversas opiniones, distintas visiones, distintas corrientes, y lo que sí observamos es que en las distintas encuestas por lo menos aparecen 3 candidatos del sector nuestro que están bien posicionados, donde está la señora Matei, donde está Johannes Kaiser y está José Antonio Kast. En el caso de José Antonio me vincula una larga amistad y en ese sentido yo siempre lo he respaldado y lo voy a seguir respaldando hasta que ojalá sea presidente de la República. En ese sentido, el mes de febrero ha sido bastante intenso, de muchas conversaciones, pero yo creo que esto está recién comenzando. El mes de marzo se viene con todo y si bien se pueden haber inscripciones para el proceso de primaria, también puede que no lo haya, y las inscripciones definitivas corren para el mes de agosto, y ahí eso va a significar bastantes conversaciones, bastantes negociaciones para saber cómo quedan configuradas en forma definitiva esas listas, fundamentalmente las listas parlamentarias, porque una cosa es la carrera presidencial, pero si no se conforma una adecuada lista parlamentaria, difícilmente vamos a poder tener un control y una buena gobernanza desde el Parlamento, que es el lugar donde se discuten las principales normativas que rigen para los chilenos. Sí. Lugar donde ya se está trabajando a partir de hoy día. Se retomó también la actividad en el Parlamento. Hay distintas iniciativas legales que van a ser comprometidas en su tramitación, y también hay varias comisiones que están pendientes, ¿no es cierto?, que tendrán que hacer su trabajo. Esto salió hoy día respecto al presidente Boric. Fue una respuesta que envió, ¿no es cierto?, al escrito de la Comisión Especial Investigadora del denominado caso Monsalve, a propósito de lo que estamos hablando del trabajo parlamentario. Y con este documento que se ha tenido acceso, dice, el mandatario insistió en su versión respecto a las fechas donde se conoció la denuncia en contra del entonces subsecretario del Interior. Ahora, respondió el cuestionario, ¿no es cierto?, que le envió la instancia que preside el diputado Miguel Mellado, y dice lo siguiente, que podría haber sido antes, podría haberle pedido la renuncia antes, reconoció. Eso es lo que ha dicho puntualmente. Se pudo haber hecho mejor, pero se hizo de manera correcta, ha dicho también la vocera Aysén, ¿no es cierto? Seguir. ¿Cómo ves tú eso? ¿Lo enreda? ¿Se sigue enredando esta situación por la reacción Yo creo que sí. del gobierno? Se termina enredando lamentablemente el presidente de la República, porque si tuvo posibilidad de haber pedido la renuncia antes, significa que tuvo conocimiento antes de los hechos que podían ser constitutivos de delito. De hecho, está en prisión preventiva porque es considerado un peligro para la sociedad por los tribunales de justicia. Y si tuvo conocimiento el principal funcionario público que existe en nuestro país,
él está sometido a un estatuto normativo que lo obliga a poner en conocimiento de las autoridades respectivas, las autoridades judiciales, este tipo de hechos, de tal manera de que no solamente tendría que haber haber solicitado la renuncia del subsecretario, sino que también tendría que haber puesto los antecedentes ante las instancias que corresponden. De tal manera de que yo ante ese tipo de respuestas solo observo la desprolijidad propia del gobierno que actualmente está rigiendo los destinos de la nación, y que ojalá esto pueda ser revertido a la brevedad, porque no solamente este error que manifiesta desde mi punto de vista en este particular caso es algo que se viene reiterando en un sinnúmero de acciones propias del gobierno de turno. Hace ya rato que el gobierno está mostrando esta falta de pulcriedad para poder gobernar y poder administrar los destinos de la nación. Ojalá que esto se pueda revertir, y en el caso de Monsalve sea también un tema de elección para poder sacar cosas en limpia respecto a lo que está ocurriendo. Oye, poniendo paños fríos y mirando desde fuera, sin apasionamiento político, ¿no es cierto?, de una u otra parte, pero a ver, esto fue muy potente para el gobierno, ¿eh? El presidente lo dejó knockout en su momento, ¿no es cierto? Lo mismo dijo, con otras palabras, la ministra del Interior, y que esto provocó también que en un primer momento se sentaran y vieran, oye, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es el accionar más adecuado, más rápido? Y ahí en ese intertanto, digamos, claro, se fue dilatando un poco, porque fue al día siguiente, ¿no es cierto?, se le pide la renuncia, o se acepta la renuncia. Y la vocera, que es Aysén Echeverry, que había dicho, es Aguirre, dije, no, que es Echeverry. Bueno, dijo, efectivamente, esto se pudo haber hecho mejor, pero se hizo de manera correcta. Ahí hay una colisión de palabras y sentencia, porque mira, efectivamente se pudo haber hecho mejor, pero se hizo de la manera correcta. Entonces no se hizo de la manera correcta si se pudiese haber, ¿no es cierto?, hecho de otra manera. O sea, bueno, pero las vocerías es un reconocimiento expreso. Eso es un reconocimiento expreso de la falta de rigor en la forma de actuar. Si yo te reitero, si el presidente de la República es el principal funcionario de la República y por tanto tiene que tener una obligación de denunciar cuando tiene conocimiento de estos hechos, y más encima que también hay una responsabilidad de confianza. El subsecretario, al igual que todos los ministros, son funcionarios de confianza, de tal manera de que si quieren colaborar con el presidente de la República, tampoco lo pueden exponer a este tipo de situaciones. Y ahí lo que tendría que haber hecho el ministro Monsalve o el subsecretario tendría que haber adoptado los pasos a seguir en forma inmediata. Si de lo contrario es la secuencia de errores que hemos visto durante el último tiempo, que desencadenó en la prisión preventiva. Y no hay que dejar de lado el tema político, no solamente el tema político es el relevante, sino que también existe una víctima o una presunta víctima respecto de delitos que son de alta complejidad, y no podemos desconocer aquello. Esa persona requiere la máxima atención y preocupación, y cuando esto se dilata, lamentablemente quien queda postergado es la víctima, y por tanto los delitos de gran connotación que tiene este tipo de víctimas. Claro, ahora siempre la típica pregunta pesada, bueno, ¿y cómo se habría respondido? ¿Qué habrían hecho, ¿no es cierto?, desde la derecha, un gobierno de derecha? Le hubiese tocado, ¿no es cierto?, al expresidente, recordado presidente, ¿no es cierto?, fallecido, Piñera, digamos, ¿se habría reaccionado de otra manera? ¿Habría sido más pronto? Y yo sé que estamos en un terreno súper escabroso, ¿no es cierto?, porque no se tiene ninguna certeza y es incluso de mal gusto pensar alguna cosa así, pero porque el otro lado siempre bueno, ¿y ustedes qué habrían hecho? ¿Habrían reaccionado al tiro? Si fue un golpe muy potente para un gobierno de turno. Entonces, a lo mejor también, porque hay que entrar a ver el tema legal, hay que conversarlo con los asesores, hay que hacer todo mientras se estaban aclarando un poco las cosas, porque efectivamente había una denuncia, pero no se sabía si esto iba a llegar a reventar un poco más potente. No sé, estoy hablando nomás. ¿Cuál es tu Sí, mira, yo idea, comparto Beto? plenamente. Es súper fácil a veces criticar o decir habría que hacer esto, y si al final nos toca a nosotros, ¿cómo lo habríamos hecho? O lo habríamos hecho en forma distinta. Quizás se puedan adoptar otros protocolos de acción.
el tema que te acabo de comentar a propósito de que existe obligación de denunciar para un funcionario público, es una norma que existe desde hace muchos años. Y basta que aunque exista un abogado experto en derecho administrativo, que debo suponer lo existe en el Palacio de la Moneda, para que hubiese dado cuenta de que ese es el camino que tendría que haber adoptado por lo menos el presidente de la República. Ahora bien, las cosas desprolijas que han existido en el gobierno actual no solamente se manifiestan en este caso, de tal manera de que no es una situación aislada o que le permita decir de que el knockout que le recibió a propósito del caso Monsalve lo haya dejado completamente aturdido. Recordemos que han habido muertos en el Palacio de la Moneda, un gaffiter que lo hicieron trabajar por mucho tiempo. ¿Dónde están los protocolos de laborales en materia de trabajo o de los trabajadores, de los funcionarios que están o que las personas que proveen servicio en la moneda? De tal manera, y son 3 casos de muerte que se han ventilado durante los últimos meses, de tal manera de que son una serie de hechos puntuales, pequeños, pero que llevan a decir quién está asesorando o cómo se está administrando el día a día de la nación. Oye, estamos con Rafael González, que es político, todos sabemos, intentaba llegar a la alcaldía porteña, a lo mejor viene una segunda instancia, si no en el Parlamento, y si no, bueno, desde su asiento ahí en el reloj Turri, ¿no es cierto?, hace todo lo posible para siempre estar ayudando en el ámbito de la política. A propósito del reloj Turri, mira, te encontré ahí tu... ¿Quién te la hizo? La caricatura. Sí. ¿Quién la hizo aquí? Sí, eso lo hizo un amigo que reside en Puerto Montt y que ha hecho caricaturas de diversos políticos del sector mío y que sinceramente a mí me pareció bastante pintoresco hacer una ilustración, por lo menos de mi rostro y de mi habitualidad, que es el reloj Turri, porque claramente es algo bien novedoso. Pero bueno, volviendo a esa introducción que acabas de hacer, efectivamente ya pasó el tema municipal, ya quedó atrás, eso solamente sirve para sacar lecciones de qué momentos se pudieron hacer las cosas de un modo distinto. En eso yo también soy súper analítico, ver los resultados que acontecieron y ver de cómo podemos seguir colaborando con Valparaíso quizás desde otro frente, y la posibilidad del Parlamento es algo real, me lo ha manifestado el Partido Republicano, también hubo otros partidos que me lo manifestaron, pero yo justo firmé la militancia con el Partido Republicano y hoy día existe buena disposición de ambas partes, tanto del partido como mía, para poder enfrentar una aventura de esta naturaleza. Pero te reitero, esto requiere el cumplimiento de determinadas etapas dentro de los procesos formales que tienen los partidos políticos para poder proclamar candidatos, y yo en lo personal voy a esperar que esos procesos se cumplan antes de anunciar cualquier tipo de decisión definitiva. Oye, Rafa, quiero saber tu opinión. Estamos a 3 de marzo. ¿Te acuerdas? Un 3 de marzo del año 85. Fue un terremoto muy, muy potente, muy fuerte, que afectó a nuestra quinta región, en términos generales a la zona central. Y central y sur también el 27F, que no fue hace mucho, digamos. Y como que se perdió, digamos, las decisiones que se tomaron en ese momento, se perdió la responsabilidad. Nunca se llegó, digamos, a determinar cuánta responsabilidad le competía también al gobierno de turno de Michelle Bachelet. Vimos ahí en la antigua ONEMI, lo que es ahora Senapred, ¿no es cierto?, cuando estaban ahí todos sentados, estaba Carmen Fernández, estaba el ministro Vidal en su momento, y todos se miraban y no se hacía mucho. Se dijo que no venía el tsunami. Esto conllevó, ¿no es cierto?, una mala decisión comunicada y por ende también personas que murieron. ¿Tú crees que se pasó nomás? O sea, como que ahí quedó, digamos, la responsabilidad y que nunca se asumió. ¿Qué opinas tú de eso, Rafa? Bueno, es una situación bien difícil, primero porque hay personas que perdieron la vida por errores también en comunicaciones, en decisiones que se tomaron. También uno tiene que ser súper claro y concreto que una situación de un terremoto en el momento que está ocurriendo es súper difícil de manejar, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo y no se han adoptado o se han relajado los protocolos en materia de esta naturaleza. Recién recordabas el terremoto del año 85, yo en esa oportunidad tenía 2 años de edad, mi casa se fue abajo completamente, solamente quedó el muro externo de la casa. Y esa realidad se enfrentó por gran parte de Valparaíso y del litoral central de aquí de la región o del país. Y en general quedó en el suelo toda la actividad económica, porque los puertos fueron los principales afectados en esa oportunidad.
Y eso significa que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, se tienen que adoptar protocolos para prevenir situaciones o tratar de disminuir al máximo el impacto negativo que tiene un hecho de la naturaleza que en el caso de Chile es real, evidente que va a seguir ocurriendo. De tal manera de que lo que aconteció en el terremoto del 2010, de una u otra manera se tendría que haber previsto, de tal manera de que una magnitud del terremoto que ocurrió era evidente de que podría haber ocurrido un tsunami o un maremoto, y eso lamentablemente en los primeros minutos fue descartado, y ahí se tendrían que haber aplicado otros protocolos. En el caso particular de la responsabilidad política que tiene la Presidenta de la República, es evidente que tiene que haber una responsabilidad porque ella se fue directamente al lugar del centro de mando, donde se estaban dando se estaba recibiendo la información y se estaban dando las primeras instrucciones, de tal manera que si está en ese lugar, en el puesto de mando, tiene que asumir la responsabilidad que le compete por estar dando decisiones o dando órdenes en ese minuto. Ahora, yo creo que esto no va a pasar piola, como dicen algunos en su lenguaje, porque si la presidenta Bachelet va a iniciar una carrera electoral nuevamente, no solamente le van a hacer presente este tipo de situación, sino que también ella es responsable del estancamiento económico que existe hoy día actualmente en el país como consecuencia de la reforma tributaria que se impulsó en el año 2014 en el país que era liderado por ella. También existe una crisis educacional, también por medidas adoptadas por la presidenta Bachelet, de tal manera de que no solamente el caso puntual del terremoto del 2010, sino que existen una serie de ámbitos en la cual se le va a tratar de sacar al pizarrón a la expresidenta de la República si es que ella pretende ser candidata presidencial nuevamente. Y es algo propio de la política. Si no se ocurre así, es difícil que pueda aventurarse en una carrera o una contienda electoral. Ahora va a ser justo también, Rafa, recuperando, digamos, la historia de ese tiempo y el marco, el contexto, en el gobierno de Michelle Bachelet también faltaba mucho en comunicación, en sistemas de, ¿no es cierto?, de protocolos dentro de la ONEMI. Entonces alguien podría decir, bueno, la presidenta hizo lo que podía hacer, lo que estaba a su alcance, si no se pudo hacer más. Y esto, y aquí volvemos sacándole punta, ¿no es cierto?, al lápiz de la política. ¿Qué hubiese pasado si le hubiera correspondido a otro presidente? Habría actuado de la misma manera porque había desinformación en ese momento. Entonces, las responsabilidades son bien ambiguas con la distancia que otorga, digamos, el hecho propiamente tal y con el conocimiento que tenemos de esos organismos que no funcionaron en su momento. Después vino todo, ¿no es cierto?, un ejercicio y se vio y bueno, y ahora se tiene comunicaciones y tenemos el sistema, ¿no es cierto?, de aviso, etcétera. Pero en su momento también estaba todo cojeando. Entonces, con la distancia uno puede decir muchas cosas. No, por supuesto, yo creo, o sea, sí, es parte de la política, pero es también parte de los procesos de responsabilidad política, y quiero resaltar en eso, por el tema de la toma de decisiones del minuto, que es muy distinto, por ejemplo, al hecho de que ella no creo en ningún caso de que haya querido cometer un error para que haya afectado la vida de las personas, muy por el contrario. Si al final es el hecho de estar en el lugar en que se toman las decisiones y se comunican decisiones que en ese minuto fueron incorrectas. Y eso también está muy avanzado en materia jurídica, en la responsabilidad civil del Estado por falta de servicio. De tal manera de que podemos llegar a una gran cantidad de argumentos para decir de si efectivamente hubo responsabilidad o no por el hecho de que estuvo ahí dando decisiones. En ese sentido, el lenguaje puede ser muy amplio, a pesar de que la distancia, o uno puede ser general después de una batalla, eso es claramente evidente. Oye, vamos a seguir conversando todos los lunes en este contacto, se nos pasa pero volando. Tení 15 segundos, lo que queda, dale nomás, dale, aprovecha. Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a estar permanentemente conversando, y en este sentido yo creo que hay muchos temas no solamente políticos, sino que también de interés local. Hace unos días veíamos lo que estaba aconteciendo con el relleno sanitario Los Molles y lamentablemente las mentiras que dio el alcalde Charp a propósito de su gestión previa, porque no se podía municipalizar el relleno sanitario de Los Molles, y hemos visto también otras noticias distintas, por ejemplo el aumento de turistas en nuestra zona, pero que eso debe ir acompañado de una mejor seguridad para no solamente recibir a aquellos turistas, para las personas que están recibiendo a los turistas en nuestra zona. Hay mucha información que está circulando en estos minutos, y tenemos que en algún minuto darle la importancia de vida, porque si la analizamos vamos a permitir crecer como ciudad y como región.
Bueno, apasionante conversa, como siempre. Nos encontramos el próximo lunes, amigo mío. Y eso, siempre habrá material para seguir dialogando, así que fantástico. Oye, a ti te gusta porque estuviste en San Felipe, ¿no es cierto? Siempre estás dando vueltas por todos lados. Oye, te quiero invitar a Viña del Mar, al Cusco Sabores, que es un hotel no, es un restaurante con comida fusión ítalo-peruana, espectacular. Con esto nos despedimos. Excelente. Y para que veas también el aviso. Un abrazo, amigo, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, amigo. Chao.